Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas leyes de la física que explican un montón de cosas que vemos cada día, como por qué un globo se hincha al sol o la masa del pan sube en el horno. Hablamos, claro, de la ley de Charles. Vamos a empezar con una pregunta que seguro que todo el mundo se ha hecho alguna vez. ¿Qué pasa si dejamos un globo al sol? Pues que parece que se infla solo, ¿verdad? Y al revés, si lo metemos en un sitio frío, como que se encoge un poquito. Bueno, pues este misterio tiene una explicación científica muy pero que muy clara y es justo lo que vamos a desgranar hoy. Para responder a esa pregunta vamos a quedarnos con el ejemplo del globo, que es perfecto para visualizar qué está pasando ahí dentro, a nivel de las moléculas cuando la temperatura empieza a cambiar. A ver, que esto no es algo nuevo, ni mucho menos. De hecho, nos tenemos que ir hasta el siglo XVIII. Fue un físico francés, Jacques Charles, quien en 1787 se dio cuenta de esta relación tan curiosa. Y fíjate, casi a la vez, otro científico, Joseph-Louis Gay-Lussac, llegó a la misma conclusión por su cuenta, y la publicó unos años después, en 1802. O sea que esto ya tiene una base científica muy sólida. Y claro, a este principio había que ponerle un nombre. Hoy lo conocemos formalmente como la ley de Charles. Vamos a ver qué dice exactamente. Aquí está la clave de todo, así de simple. La ley dice que si la presión se mantiene constante, y ojo, esto es súper importante, el espacio que ocupa un gas, o sea su volumen, va a depender directamente de su temperatura. Es una relación causa-efecto de manual. Desmenucemos esto un poco más, que es muy intuitivo. Volvamos al globo. Si calentamos el aire de dentro, sus partículas empiezan a moverse como locas a toda velocidad y necesitan más espacio. ¿Resultado? El globo se hincha. Si lo enfriamos pasa justo lo contrario. Las partículas se calman y el globo se desinfla un poco. Más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen. No tiene más misterio. Vale, el concepto yo creo que ha quedado claro. Pero en la ciencia nos gusta poder predecir las cosas con números. Así que vamos a pasar a la parte matemática, a la herramienta que nos permite calcular estos cambios con precisión. Antes de saltar a la ecuación, vamos a ver quién es quién. V1 y T1 son, digamos, el punto de partida, el volumen y la temperatura que tenemos al principio. Y lógicamente V2 y T2 son el volumen y la temperatura que tendremos al final, después del cambio. Y aquí la tenemos, la famosa fórmula. Lo que nos dice esta preciosidad es que la división entre el volumen inicial y la temperatura inicial siempre va a dar el mismo resultado que la división entre el volumen final y la temperatura final. Y gracias a esta igualdad, si conocemos 3 de esos datos, podemos averiguar el cuarto. Mucho cuidado aquí. Atención, porque este es el detalle que marca la diferencia entre un cálculo perfecto y un desastre total. En las leyes de los gases, y en esta en particular, la temperatura siempre, y repito, siempre se tiene que usar en la escala Kelvin. Ni Celsius ni Fahrenheit. Kelvin. Esta es la regla de oro, es innegociable. Pero que nadie se asuste, que cumplir la regla de oro es facilísimo. Para pasar de grados Celsius a Kelvin, lo único que hay que hacer es sumar 273. Por ejemplo, 20 grados Celsius son 293 Kelvin. Con esto clarísimo, ya podemos enfrentarnos a cualquier problema. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica. Nos ponemos manos a la obra con un ejercicio típico para que todo esto se asiente bien. Este es nuestro escenario. Partimos de un gas con un volumen de 2,5 litros a una temperatura de 25 grados. Luego, la temperatura baja hasta los 10 grados. La gran pregunta es, ¿qué le pasará al volumen? ¿Qué es lo primerísimo que hay que hacer? Exacto, la regla de oro. Convertir las temperaturas a Kelvin. Le sumamos 273 a cada una y listo. Los 25 grados se convierten en 298 Kelvin y los 10 grados en 283 Kelvin. Este paso no nos lo podemos saltar nunca. Ahora que ya tenemos las temperaturas en la unidad correcta, solo tenemos que colocar los números en la fórmula. Ponemos 2,5 litros en V1, 298 Kelvin en T1 y 283 Kelvin en T2. Como vemos, lo único que nos falta por saber es V2, el volumen final. Y ahora, un poquito de mates, pero de las fáciles. Para dejar sola a la V2, el 283 que está dividiendo en un lado, lo pasamos al otro lado multiplicando. O sea, que multiplicamos el volumen inicial por la temperatura final. Y todo eso lo dividimos entre la temperatura inicial. Y aquí lo tenemos. El resultado es 2,37 litros. Esto es una demostración perfecta de la ley. La temperatura ha bajado de 298 a 283 Kelvin y tal como se esperaba, el volumen también ha disminuido, de 2,5 a 2,37 litros. La predicción se cumple a la perfección. ¡Genial! Creo que ha quedado bastante claro. Pero por si acaso, vamos a hacer un repaso final súper rápido para que las ideas claves se queden bien grabadas a fuego.
Entonces, quedémonos con esto. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de un gas. Condición indispensable, que la presión no cambie. La fórmula V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2. Y lo más importante de todo, la temperatura siempre, pero que siempre, en Kelvin. Y para terminar, ahí va una pregunta para darle al coco. Ahora que ya sabemos cómo funciona esto, desde una rueda de coche que parece más floja en un día de invierno hasta el funcionamiento de un globo aerostático, ¿dónde más se puede ver la ley de Charles en acción? La física, como vemos, está en todas partes. ¡Hasta la próxima! Se tiene un gas a una presión constante. Si el gas ocupa un volumen de 20 centímetros cúbicos a una temperatura que... Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Charles, cuyo enunciado es el siguiente. Se tiene un gas a una presión constante. Si el gas ocupa un volumen de 20 centímetros cúbicos a una temperatura que está en 65 grados Celsius, ¿qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 15 grados Celsius? Ahora bien, la ley de Charles, también conocida como la ley de los volúmenes, es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. Ahora bien, cabe recordar lo siguiente: estos problemas deben de ser trabajados a escala absoluta, es decir, debemos de realizar su conversión a grados Kelvin. Dicho esto, voy a proceder a colocar los datos del problema. Se tiene inicialmente B1, que es el volumen inicial, que es 20 centímetros cúbicos. Nos indican que la temperatura inicial T1 es igual a 65 grados Celsius. La temperatura T2 o temperatura final es igual a 15 grados Celsius. Y debemos de calcular el volumen final, B2. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. B1 dividido entre T1 es igual a B2 dividido entre T2. De esta fórmula debemos de despejar el volumen final. Despejando el volumen final, vamos a obtener B1 multiplicado por T2 y todo esto dividido entre la temperatura T1. Ahora bien, antes de aplicar la fórmula, recordemos que las temperaturas deben de estar en escala absoluta, es decir, debemos de realizar su conversión a grados Kelvin. Entonces tenemos T1, que son 65 más 273,15 grados Kelvin. T1 va a ser igual a 338,15 grados Kelvin. Al igual que hicimos con T1, debemos realizar el mismo procedimiento con T2. T2, 15 más 273,15 grados Kelvin. La temperatura T2 va a ser igual a 288,15 grados Kelvin. Excelente. Ahora bien, realizada la conversión de unidades, podemos proceder a colocar los valores correspondientes en la fórmula. Se tiene el volumen final, va a ser igual al volumen inicial, 20 centímetros cúbicos, multiplicado por la temperatura T2, que es la temperatura 288,15 grados Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura T1. T1 es igual a 338,15
15 grados Kelvin. B sub 2 va a ser igual, realizamos estas operaciones, multiplicamos 20 por este valor y vamos a obtener que esto es igual a 5.763 centímetros cúbicos por grados Kelvin. Y todo esto dividido entre 338,15 grados Kelvin. El volumen final B sub 2 va a ser igual, realizamos esta división y obtenemos que es igual a 17,04 grados Kelvin. Se cancela con grados Kelvin y obtenemos finalmente centímetros cúbicos. Ya obtuvimos el volumen final a 17,04 centímetros cúbicos. Se observa en la imagen que cuando se tenía una temperatura de 60 grados Celsius, el volumen correspondía a 20 centímetros cúbicos. La temperatura disminuyó a 15 grados Celsius y por supuesto el volumen también disminuyó. Y esta es la solución de este ejercicio. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo funciona algo tan aparentemente simple como un globo aerostático? Pues a veces, en las cosas más cotidianas, se esconden algunas de las leyes más importantes del universo. Y hoy, precisamente, vamos a descubrir una de ellas. Miramos esto. Un globo aerostático, subiendo, flotando, parece casi mágico. El truco, como sabemos, es calentar el aire que tiene dentro. Cuando el aire se calienta, se expande, se hace más ligero que el aire de fuera y, para arriba, el globo empieza a ascender. Pero claro, ya sabemos que no es magia, es ciencia. Entonces, ¿cuál es exactamente el principio físico que explica esto? Y la verdad, un montón de cosas más que nos rodean a diario, pues vamos a verlo. Muy bien, pues nos metemos de lleno en el tema. Para eso, tenemos que viajar en el tiempo hasta 1787. Allí, un científico francés, Jacques Charles, se puso a investigar esta relación y descubrió una conexión súper elegante entre la temperatura de un gas y el espacio que éste ocupa. Y aquí la tenemos, la ley en todo su esplendor. La ley de Charles dice que si no cambiamos la presión, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ojo con esta palabra, absoluta, que es clave. Ya veremos por qué. Dicho de otra forma, si calientas un gas, se expande, si lo enfrías, se contrae. Una relación así de directa y, sobre todo, predecible. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Pues es pura física a escala diminuta, a nivel de las moléculas. Cuando calentamos el gas, es como si le diéramos un chute de energía a sus moléculas. Empiezan a moverse mucho más rápido, a lo loco, y chocan con más fuerza y más veces contra las paredes de lo que sea que las contenga. El resultado es que empujan esas paredes hacia afuera y el volumen aumenta. Esta imagen lo explica de maravilla. A la izquierda tenemos el gas en un cilindro. Le damos calor, las moléculas se agitan y empujan el pistón hacia arriba. Más volumen. Y a la derecha vemos cómo se traduce eso a una gráfica, una línea recta perfecta. Esto es la prueba visual de esa relación tan directa y proporcional entre el volumen y la temperatura. Por supuesto, toda buena ley física viene con su fórmula matemática. Y la de Charles no iba a ser menos. Pero, cuidado, porque la fórmula tiene un pequeño secreto, un detalle que es absolutamente vital para que todo cuadre. Aquí la tenemos. V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. Con esta ecuación tan sencilla, podemos saber qué volumen va a tener un gas si le cambiamos la temperatura, o al revés. Es una herramienta súper potente. Pero, y este pero es muy grande, hay una trampa. Un detalle que si se nos pasa por alto hará que todos nuestros cálculos estén mal. De hecho, es el error más típico que se comete con esta ley. Y aquí está la clave de todo. La temperatura no se puede poner en grados Celsius, ni en Fahrenheit, ni en nada que no sea la escala Kelvin. Siempre. Esta es la escala de temperatura absoluta de la que hablábamos, y es la única que vale para las leyes de los gases. Por suerte, la conversión es súper fácil. Para pasar de grados Celsius a Kelvin, solo hay que sumar 273. Bueno, para ser súper exactos es 273,15, pero vamos, que para la mayoría de los problemas con 273 nos vale. Esto es fundamental que se nos quede grabado. Venga, ya está bien de teoría. La mejor manera de entender una ley es usarla. Así que vamos a resolver un problema práctico, paso a paso, para ver cómo funciona todo esto en el mundo real.
Este es el reto que tenemos delante. Un gas con su volumen y temperatura iniciales, y queremos saber qué volumen ocupará si lo enfriamos un poco. ¿Parece sencillo, a que sí? Pues vamos a desglosarlo. Muy bien, vamos al lío. Paso 1. Apuntamos los datos que nos da el problema. Volumen inicial, 2,5 litros. Temperatura inicial, 25 grados Celsius. Y temperatura final, 10 grados Celsius. Perfecto. Paso 2. El más importante de todos. Convertir las temperaturas a Kelvin. No se nos puede olvidar. Sumamos 273 a cada una. 25 más 273 son 298 Kelvin. Y 10 más 273 son 283 Kelvin. Genial. Paso 3. Cogemos la fórmula y despejamos la V2, que es el volumen final, lo que queremos averiguar. Y ya el paso 4 pues es meter los números y calcular. Y el resultado es 2,37 litros. Tiene todo el sentido del mundo. Hemos enfriado el gas y su volumen ha bajado. La ley funciona a la perfección. Ahora que hemos visto la teoría y la hemos puesto en práctica, vamos a darnos cuenta de que la ley de Charles está por todas partes. No es algo que se quede en los libros de texto o en el laboratorio, para nada. Lo de los globos aerostáticos ya lo tenemos claro. Pero pensemos en los neumáticos de un coche en un día de mucho calor. El asfalto calienta y calienta el aire de dentro, que se expande y aumenta la presión. Por eso hay que vigilarla en verano. O al hacer palomitas. El calor hace que el vapor de agua dentro del grano de maíz se expanda de golpe hasta que ¡pop! Incluso el motor de un coche funciona gracias a la expansión rapidísima de los gases calientes. Es más, la ley de Charles nos abre la puerta a una idea súper profunda, casi filosófica, sobre qué es la temperatura. ¿Qué pasaría si seguimos enfriando y enfriando un gas? ¿Hay algún límite? ¿Existe un frío máximo? Volvamos un momento a la gráfica de antes, la de la línea recta. Si cogemos esa línea y la proyectamos hacia atrás, hacia temperaturas cada vez más y más bajas, vemos que nos sigue para siempre. Cruza el eje de la temperatura en un punto muy concreto, menos 273,15 grados Celsius. A esta temperatura teórica, el volumen del gas sería cero, nada. Esto es lo que conocemos como el cero absoluto, el punto de partida de la escala Kelvin. Es, en teoría, la temperatura más fría posible en todo el universo, el punto en el que las partículas dejarían de moverse. Claro, en la vida real los gases se convierten en líquidos y luego en sólidos mucho antes, pero como concepto es alucinante. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas a la cabeza. Si, en teoría, el volumen de un gas puede llegar a ser cero, ¿eso significa que la materia puede simplemente desaparecer? La ley de Charles nos da una pista para los gases perfectos de la teoría, pero el universo real siempre se guarda alguna sorpresa. Resolver este ejercicio de la ley de Charles, cuyo enunciado es el siguiente. Una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 6 litros a una temperatura de 35 grados Celsius a presión constante. Y nos piden calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 2 litros. Ahora bien, como ya expliqué en videos anteriores, la ley de Charles es también conocida como la ley de los volúmenes. Es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. Ahora bien, dicho esto, voy a proceder a colocar los datos del problema. Nos indican que se tiene un volumen inicial B1 que es igual a 6 litros. Una temperatura inicial T1 que es igual a 35 grados Celsius. Un volumen final B2 que es igual a 2 litros. Y debemos de calcular la temperatura final T2. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. Volumen inicial dividido entre la temperatura inicial es igual al volumen final dividido entre la temperatura final. Ahora bien, de esta fórmula debemos de despejar la temperatura final. Despejando, vamos a obtener volumen final multiplicada por la temperatura inicial y todo esto dividido entre el volumen inicial, B1. Recordemos que para resolver estos problemas debemos de trabajar en escala absoluta, es decir, en grados Kelvin. Se observa que tenemos grados Celsius y vamos a realizar su conversión a grados Kelvin. T1, 35 más 273
15 grados Kelvin. La temperatura inicial va a ser igual a 308,15 grados Kelvin. Muy bien. Vamos a proceder a colocar sus valores correspondientes en la fórmula. Se tiene T sub 2 va a ser igual al volumen final. Volumen final son 2 litros multiplicado por la temperatura inicial. Temperatura inicial, realizamos su conversión y son 308,15 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre el volumen inicial. El volumen inicial son 6 litros. Ahora bien, realizando estas operaciones, multiplicamos el 2 por el 308,15, vamos a obtener 616,3 litros por grados Kelvin, y todo esto dividido entre 6 litros. Realizando esta división vamos a obtener que la temperatura final es igual a 102,71 grados Kelvin. Vamos a realizar una gráfica. Se tiene inicialmente un gas, volumen inicial V1, que es igual a 6 litros. La temperatura inicial T1 es igual a 308,15 grados Kelvin. La temperatura T2 la calculamos y son 102,71 grados Kelvin. Y el volumen V2 es igual a 2 litros. Ahora bien, se observa que cuando la temperatura era mayor, el volumen también era mayor. Cuando la temperatura disminuyó a 102,71 grados Kelvin, el volumen también disminuyó. A ver, pensemos en algo muy típico. ¿Qué pasa con los globos de una fiesta? ¿Por qué se hacen más grandes con el calor y se encogen si hace frío? Pues ¿sabéis qué? Hay una explicación científica detrás, y es una ley súper elegante. Y esa ley es nada más y nada menos que la ley de Charles. Es la clave de todo, la que nos va a explicar esa relación tan curiosa entre el volumen de un gas y su temperatura. Vale, vamos con la definición, digamos, del libro. Dice que a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero es más fácil de lo que parece. Directamente proporcional es como decir que van de la mano. Si uno sube, el otro también. Y eso de temperatura absoluta, bueno, simplemente significa que medimos la temperatura desde el punto más frío que teóricamente existe. Y aquí se ve clarísimo, es una relación súper directa, de causa y efecto. Si le damos calor, si sube la temperatura, ¡zas!, el volumen aumenta. Si la temperatura baja, pues el volumen se reduce. No tiene más misterio. Y esto es justo lo que le pasa a nuestro globo. El calor del Sol lo hincha y el frío lo encoge. Y ojo, que esto no es algo que se haya descubierto ayer. Tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, hasta 1787. El mérito es de este señor, el físico francés Jacques Charles. Fue él quien se dio cuenta de esta relación y, vamos, sentó las bases de cómo entendemos los gases hoy en día. Muy bien, ya tenemos el concepto, ¿verdad? Pues ahora vamos a lo práctico, a la herramienta que nos permite jugar con esto, la fórmula. Porque eso es lo genial de la física, que nos da ecuaciones para poder predecir qué va a pasar. Y aquí está, mirad qué sencilla, qué elegante. V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. Puede parecer simple, pero es potentísima. Con esto podemos calcular exactamente cuándo va a cambiar el volumen si cambiamos la temperatura, o al revés. Vamos a ver qué es cada cosa, que es muy fácil. V1 y T1 son, digamos, nuestro punto de partida.
el volumen y la temperatura que tenemos al principio. Y V2 y T2 son el resultado final. ¿A dónde queremos llegar? El volumen y la temperatura después del cambio. Atención, ahora viene el secreto, la regla de oro, lo que no se nos puede olvidar jamás. La temperatura tiene que estar siempre en Kelvin. ¿Y por qué tanta insistencia? Pues porque la escala Kelvin es la única que empieza en el cero absoluto, el frío total. Si usamos Celsius o Fahrenheit, la fórmula sencillamente no funciona. Así que recordad, siempre en Kelvin. Pero que nadie se asuste, que pasar de Celsius a Kelvin es facilísimo. Solo hay que coger los grados Celsius y sumarle 273. Y ya está, con ese pequeño cálculo ya podemos usar la fórmula sin miedo a equivocarnos. Venga, pues ya basta de teoría, vamos a mancharnos las manos, ¿no? La mejor forma de pillar esto de verdad es con un problema práctico, viendo cómo funciona en un caso real. Aquí lo tenemos. Imaginaos, un gas que ocupa 2,5 litros a 25 grados Celsius. Y la pregunta del millón es, ¿qué volumen ocupará si enfriamos ese gas hasta los 10 grados? La presión, por supuesto, se mantiene igual. Vale, para resolver esto vamos a ir paso a paso. Son 3 pasos muy lógicos. Primero, lo primerísimo que hemos dicho que era fundamental, exacto, convertir las temperaturas a Kelvin. Segundo, metemos todos los números en nuestra fórmula. Y tercero, despejamos la V2, que es el volumen final que estamos buscando. Hacemos las mates y, ¡tachán!, el resultado es 2,37 litros. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La temperatura ha bajado y el volumen, como era de esperar también, ha disminuido un poquito, de 2,5 a 2,37. La ley funciona a la perfección. Genial, pues ya para cerrar, vamos a hacer un repaso súper rápido de las ideas clave, de lo que de verdad nos tenemos que llevar de todo esto. En resumen, ley de Charles, que relaciona volumen y temperatura. Condición indispensable, que la presión sea constante. La fórmula mágica, V1 entre T1 igual a V2 entre T2. Y el truco final, el que no se nos puede olvidar, la temperatura siempre en Kelvin. Y para terminar, una pregunta para darle vueltas a la cabeza. La ley nos dice que a menor temperatura, menor volumen. Esto nos lleva al cero absoluto. Teóricamente, a esa temperatura, el volumen de un gas sería cero. ¿Pero eso es posible? ¿Qué le pasaría a la materia si su volumen desapareciera? Ahí queda eso. Una idea fascinante para seguir pensando. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué les ocurre a los gases cuando se enfrían de verdad? Pero mucho, mucho. Pues hoy vamos a hacer un viaje increíble, basándonos en el trabajo de unos científicos pioneros que nos va a llevar desde algo que vemos todos los días hasta uno de los límites más fundamentales del universo. Venga, vamos a ello. Para empezar, pensemos en una situación muy común, un globo de fiesta, bien inflado, lleno de vida. ¿Qué pasa si lo dejamos una noche de invierno en el balcón? Pues que a la mañana siguiente nos lo encontramos más pequeño, como desinflado. ¿A que sí? Bueno, pues esta pregunta tan simple es la que nos abre la puerta a todo lo que vamos a ver hoy. Y la respuesta a ese misterio del globo encogido tiene nombre y apellidos: la ley de Charles. Es un principio básico de la física que no solo explica lo del globo, sino que nos va a desvelar algunos de los secretos mejor guardados sobre cómo se comportan los gases. Vamos a ver de dónde sale todo esto. Para eso tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta finales del siglo XVIII. En 1787, un físico francés, Jacques Charles, fue el primero en ponerse a investigar esta conexión entre temperatura y volumen. Curiosamente, él nunca llegó a publicar sus estudios, pero años más tarde, en 1802, otro científico, Joseph-Louis Gay-Lussac, confirmó los hallazgos y los publicó. Así que a ellos dos les debemos esta pieza fundamental del puzzle. Y aquí la tenemos. La ley en sí es en realidad muy sencilla de entender. Dice que si la presión no cambia, y esto es súper importante, el volumen de un gas está directamente ligado a su temperatura. Pensemos en ellos como un tándem perfecto. Si la temperatura sube, el volumen se expande. Si la temperatura baja, el volumen se contrae. Van siempre de la mano. Vale, la ley dice que son directamente proporcionales. ¿Pero qué quiere decir eso exactamente? Pues significa que su relación no es de cualquier manera, es una relación matemática perfecta. De hecho, si la dibujáramos en un gráfico, lo que veríamos sería algo tan simple y elegante como una línea recta. Si lo desglosamos, tiene todo el sentido del mundo. Cuando calentamos un gas, sus partículas se agitan más, chocan con más fuerza y necesitan más espacio, así que el volumen crece. Y al revés, si lo enfriamos, como le pasa a nuestro globo, las partículas se calman, se mueven menos y el gas se encoge. Y la clave del asunto, lo que hace que todo funcione, es que esta relación es lineal y se puede predecir, siempre y cuando, insisto, la presión se mantenga constante.
Y esto no es solo una idea en un papel, ¿eh? Es algo que se puede ver. Los científicos de la época lo demostraron de una forma muy visual. Cada vez que medían el volumen de un gas a diferentes temperaturas y lo ponían en un gráfico, ¿qué salía siempre? Una línea recta perfecta. Esa línea es la prueba irrefutable de que la relación es así de directa y predecible. Y claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Si tenemos una línea recta que baja y baja a medida que enfriamos un gas, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pasa si seguimos esa línea hasta el final? ¿Qué ocurre si llevamos el frío a un límite que ni siquiera podemos imaginar? Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Empezamos a bajar la temperatura. El volumen, obediente, disminuye siguiendo la línea recta. Bajamos más la temperatura y el volumen sigue encogiendo, sin desviarse. Continuamos este viaje, grado a grado, hacia el frío más absoluto que la teoría nos permita. La propia lógica de esa línea recta nos obliga a preguntarnos, ¿esto tiene fin? ¿Hay un límite para cuánto se puede encoger algo? ¿O puede seguir disminuyendo para siempre? ¿Existe un punto final en esta escala de temperatura? Pues sí, la respuesta es que sí, sí que hay un límite. Si extrapolamos esa línea recta hasta su destino final, llegamos a uno de los conceptos más profundos y extraños de toda la física, el cero absoluto. Y no es una idea abstracta, no. Tiene un valor muy concreto. Menos 273,15 grados Celsius. Es literalmente el fondo del termómetro del universo. Teóricamente, no se puede alcanzar una temperatura más baja que esta. Es el límite definitivo del frío. Y aquí es donde la cabeza nos empieza a hacer cortocircuito, porque si nuestra línea recta llegara hasta esa temperatura, ¿cuál sería el volumen del gas? Cero, nulo, nada. Teóricamente, el gas dejaría de ocupar espacio, como si se desvaneciera. Es una idea que va en contra de toda intuición, y por eso la palabra clave aquí es, y la repito, teóricamente. Claro, aquí es donde la ciencia tiene que ser precisa, porque el mundo real es un poco más complicado. Para que esta ley se cumpliera a la perfección hasta sus últimas consecuencias, necesitaríamos estar hablando de un tipo de gas un poco especial, un gas hipotético. Pensemos de nuevo en la realidad. El aire que respiramos, el helio de un globo, ¿alguna vez hemos visto que se encojan hasta simplemente desaparecer? La respuesta obviamente es que no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de verdad? Pues lo que pasa es que los gases reales, los de nuestro día a día, no siguen esa línea recta hasta el final. Mucho antes de acercarse siquiera al cero absoluto, las fuerzas entre sus propias moléculas toman el control y hacen que el gas cambie de estado. Se condensa y se convierte en un líquido. Y si seguimos enfriando, en un sólido. Se salen de la predicción de la ley. Y en esta tabla se ve la diferencia perfectamente. A la izquierda, un gas real. Sus moléculas son algo físico, ocupan un espacio y se atraen entre sí, y por eso acaban condensándose. A la derecha tenemos el modelo teórico. A veces lo llaman gas ideal, o como en este caso, gas hipotético. Sus moléculas tienen masa, sí, pero se comportan como si fueran puntos sin volumen, que no interactúan entre sí. Es el modelo perfecto en el que la ley de Charles se cumple a rajatabla. La fuente original lo describe a la perfección. El gas al que nos referimos es un gas hipotético, cuyas moléculas tienen masa pero no volumen. Es crucial entender que este concepto no es un error de la ciencia. Al contrario, es una herramienta superpoderosa. Permite a los científicos entender la regla básica en su estado más puro, para luego poder añadir las complejidades del mundo real. Y así, fíjate qué viaje hemos hecho. Hemos empezado con algo tan simple como un globo que se encoge con el frío, y hemos llegado a la ley que lo explica, a su elegante línea recta, y finalmente al límite absoluto de la temperatura en el universo. Todo este recorrido nos enseña cómo una observación cotidiana puede llevarnos a algunas de las ideas más profundas de la física. Y claro, nos deja con una última pregunta en el aire, para seguir pensando. ¿Qué otros secretos del universo nos revela este increíble concepto del cero absoluto?